Para empezar la clase, si por favor me podría pasar los derechos para poder yo compartir la pantalla. Bien, entonces comenzamos además la grabación el día de hoy, sábado 20 de agosto. Estamos en la tercera clase del curso Economía y Empresa con el economista Mateo Silva. A los chicos mencionarles además lo siguiente: hasta las 9:30 va a estar habilitado el link para que se registren. Tenemos dos registros, un registro de entrada y un registro de salida. Entonces, hasta las 9:30, ya les voy a poner el link en el Zoom, hasta las 9:30 va a estar habilitado para que usted se registre la entrada. Y cuando ya falten unos minutos para que termine la clase, cerca de las 12, le estaré poniendo otro link para que usted haga el registro de salida. Pidiéndoles además, por favor, que enciendan sus cámaras, como ya ha sido usual en otras clases, para poder tener un mejor contacto y una mejor interacción con ustedes. Gracias, Noelia, por encender sus cámaras. Entonces, nada más de mi parte y ya les voy a poner el link en Zoom para que se registren. Recuerden que estará habilitado hasta las 9:30 y lo dejo allí a Mateo con su clase del día de hoy. Adelante, Mateo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Díaz. Voy a compartir la pantalla en este momento y de nuevo, chicos, señores y señoritas estudiantes, por favor, si pueden activar sus cámaras, me ayudan mucho para yo poderles hacer preguntas y que la clase sea más dinámica y poder avanzar más. Así que si me ayudan activando sus cámaras, pues de nuevo muy agradecido. Eh, Voy a poner la cámara. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Sí. perfecto. Sí, Perfecto. se puede ver. Entonces, ya, muchas gracias. Listo. La clase de hoy, pues vamos a hacer primero un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior, toda la parte de incentivos, ya que considero que es muy importante para ustedes, sobre todo si van a seguir la rama de compensación o la rama de recursos humanos, como es mi caso. Considero que todo lo que aprendimos en la clase anterior pues, va a ser muy útil para, bueno, para las personas que tengan que trabajar en esto o para mejorar cualquier tipo de producción en equipo individual en cualquier ámbito que se encuentren en su vida profesional. Entonces empezaremos con un pequeño resumen de esta, de la segunda clase y luego terminaremos con la segunda clase porque no sé si recuerden, nos faltó cubrir un par de temas que son muy importantes ya que ellos es la parte que junta todo lo que hablamos. Así que bueno, para empezar, ahora sí vamos. De nuevo, la primera clase fue teoría de juegos y en esta segunda clase vimos sobre economía organizacional, que estudiaba el problema del principal y el agente, como ya saben. Eh, y primero vimos sobre las estrategias Maximin, que si recuerdan bien, es buscar en lo peor lo mejor. Eso es solo un pequeño resumen. Y todos estos ejercicios ya los hicimos. Espero que recuerden. Luego hicimos un ejercicio adicional y empezamos con economía organizacional. Antes de empezar, porque voy a hacer un resumen muy rápido, voy a pasar las slides muy rápido. Quiero hacer una pregunta a uno de ustedes, a ver si se recuerdan cuántos tipos de incentivos vimos o si me pueden mencionar uno de los tipos de incentivos que vimos, uno de los tipos de contratos. Raúl, hola, Sí, ¿qué tal? Buenos días. buenos días. ¿Recuerdas alguno de los tipos de incentivos que vimos la clase anterior para motivar a la Eh, gente? Profe, yo la clase pasada no pude entrar. Bueno, no hay problema. Selena, yo recuerdo que tú sí estabas. Buenos días. Buenos días, Selena. ¿Recuerdas uno de los tipos de incentivos que vimos la clase anterior para motivar a la gente? Creo que era darles un bono, algo así creo, no Perfecto, recuerdo. sí. Ese es un tipo de incentivo, pero el bono puede ser dado en forma individual o grupal o en forma de un torneo, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, perfecto. La economía organizacional, como ya dijimos, pues trata todo lo que tiene que ver con organizaciones a nivel de motivación personal, gobernabilidad, cómo las organizaciones funcionan en el mercado y cómo alinear incentivos. Y el modelo principal que estudia es el modelo de principal y el agente. Y también hablamos de contratos, hablamos de, por ejemplo, salarios fijos, pagos por unidades, target u objetivos, como vimos, y sobre todo la parte general es la de bonuses.
Entonces, hablamos de contratos y hablamos de que existe un problema de riesgo moral, ya que pues un trabajador tiene el incentivo pues de no trabajar al 100% o de solo, no sé, no poner su mayor esfuerzo y un principal, un jefe no tiene el incentivo de pagarle un bonus o pagarle, bueno, lo justo a un trabajador. Entonces tenemos ese problema y se resuelve eso con un contrato. Hablamos de que si la producción es observable, se puede resolver con un contrato lineal o también llamado un contrato de incentivo individual, porque este es para una sola persona. Que pusimos el ejemplo de, por ejemplo, un colector de naranjas, un bonus por unidad sería, pues, no sé, $1 extra por cada naranja que coseche. Listo. Ya. Y para calcular esto y mostrarlo de manera, en forma matemática, utilizamos el modelo del principal y el agente, que es el modelo que ya calculamos, en el cual el principal maximiza su beneficio y el agente maximiza su utilidad, que sería como su felicidad. Y lo que el agente tiene que elegir es su esfuerzo. Entonces, utilizamos estos modelos de incentivos para maximizar el esfuerzo, para motivar el mejor esfuerzo de la gente. Ya. Y bueno, esto es todo lo que ya hicimos para calcular el contrato óptimo, en el cual determinamos que el contrato óptimo, cuando se puede ver la producción, es decir, cuando podemos observar cuántas naranjas un cosechador de naranjas puede obtener, el mejor, el mejor bono es darle todo el residuo de las ganancias a esa persona. Sin embargo, tendría que pagar primero una suma a la persona dueña de la granja, es decir, un contrato de franquicia. Sí, Selena, dime. También creo que se habló sobre la presión que se sentía al dar, creo que un bono muy alto, creo. Sí, perfecto, perfecto, exacto. Ese es un muy buen punto en el que vamos a revisar en un segundo. Bueno, pero como pueden ver, aquí lo importante es que el esfuerzo es igual al precio, es decir, los incentivos son los más altos, como vimos en esta derivación. Bueno, hablamos de que este problema del principal y el agente es un juego dinámico, ya que primero, pues, el principal ofrece un contrato y luego el agente decide si aceptarlo o no, y en caso de aceptarlo, pues entran a este, a este juego en el cual el principal ofrece un contrato por el cual el agente deriva su utilidad, es decir, su salario, o sea, su dinero, y también elige un esfuerzo eficiente para el cual él igual maximice su beneficio, porque recuerden que asumimos que poner un esfuerzo para el agente tiene un costo, que a él no le gusta trabajar. Ya, listo. Entonces calculamos el contrato eficiente. Cuando recuerden aquí hacer un pequeño énfasis, el contrato óptimo es cuando se maximiza las dos partes juntas, es decir, la maximización de la utilidad y el beneficio. Y el contrato eficiente es cuando se hacen las partes una por una, cada parte maximizando su propio beneficio. Y calculamos de nuevo que el contrato eficiente es cuando el bonus, el esfuerzo es igual al bonus. Como les dije, el agente se lleva todo el dinero de la cosecha. ¿Qué tiene sentido? Pues si tú te llevas todo el dinero de la cosecha, pues tú vas a trabajar lo más fuerte porque pues tú te llevas todo el dinero. Sin embargo, pues como pudieron ver en esta derivación, el salario base sería negativo, que es el contrato de franquicia. Hablamos de que esto del contrato de franquicia en realidad no se ve mucho en el mundo real. ¿Cuándo han escuchado que ustedes para tener un trabajo primero deben pagar no sé, una suma grande de dinero a su empleador? Eh, hay pequeños... hay pequeños ejemplos que sí pueden servir, como hablamos la otra vez de, por ejemplo, tener una licencia de McDonald's que se debe pagar a McDonald's para poder poner ese restaurante y luego todo lo que se venda en ese restaurante uno se lleva, sería un buen ejemplo. Y en ese caso, pues hay mucha motivación, hay un incentivo eficiente, ya que, como les dije, pues si ustedes se llevan todo el residuo de lo que ustedes se producen, pues es el contrato eficiente. O los choferes de camión, porque ellos pagan una cantidad por alquilar un camión y luego todo lo que ellos trabajen, pues se llevan. Sin embargo, pues esto no se aplica generalmente en el mundo real porque pues muchas veces el agente está restringido por su presupuesto. Por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando, si me dicen que tengo que pagar un dinero antes de empezar a trabajar, no podría porque la verdad es que no tengo dinero, entonces esto no pasa y por ley, muchas leyes protegen a los trabajadores para que este tipo de contratos no existan. O también hablamos de otra cosa que es la siguiente, que este tipo de contrato funciona cuando el agente es indiferente al riesgo, porque cuando un agente
eh, cuando un agente es adverso al riesgo, es decir, el riesgo le causa una desutilidad, se necesita usar otro tipo de contrato, ya que existe un intercambio entre incentivos y riesgo. Y también hablamos, pero sí, alguien levantó su mano, perdón, hay preguntas. Buen día, ¿qué tal? Disculpe, de repente está reproduciendo las diapositivas. Sí, disculpe, no sé si están No sé si viendo el cambio. está parada. Sí, me podrían confirmar. Ahorita estamos en suposiciones críticas del modelo del principal y el agente. No. 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 No, no se ve nada, solo se ve la pantalla. Ahora sí. eh, un segundo, entonces voy a... Muchas gracias por hacerme caer en cuenta. Entonces debería ser este. ¿Ya? ¿Se puede ver? Suposiciones críticas del Sí, ahora modelo. sí. Gracias. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, disculpen. Disculpen. Bueno, espero que todo lo que estaba hablando pues haya tenido sentido hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? No, perfecto. Bueno, aquí hablamos de dos suposiciones críticas para que este modelo funcione. Bueno, en realidad tres que son las principales. Como dije que hay un intercambio entre riesgo e incentivos. Otra, que no existe la motivación intrínseca, como vimos, como dije en la función de esfuerzo, se asume que el agente no le gusta trabajar, sin embargo, como ya vimos en la clase anterior, existen varios ejemplos en la que la persona sí le gusta trabajar solo por el mero hecho de hacer las cosas. Y también, y la más importante, que esto funciona cuando se puede medir el resultado, que no es el caso en muchas situaciones del mundo real. Ya, entonces hablamos de riesgo y distribución de riesgo. ¿Alguien recuerda a qué se debe este intercambio? ¿Alguien recuerda cuál es este intercambio entre la distribución de riesgo y los incentivos? Noelia, no sé si tú me puedes ayudar, tú recuerdes. Buenos días. Buenos Buenos días. días. La verdad, no muy. Mira, te explico. Eh, Dar un bonus a alguien, por ejemplo, si yo te digo que te doy un bonus por cuántas naranjas tú cosechas, esto tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, que puede haber una sequía o que tú te enfermes y no puedas conseguir la cantidad de naranjas que tú quieres. Entonces, esto conlleva un riesgo. Así que si tú eres una persona que es aversa al riesgo, que no le gusta tener ese riesgo, tú prefieres tener la mayor parte de tu salario en un salario fijo, porque el salario fijo no depende de cuántas naranjas tú coseches, sino es algo fijo. Sin embargo, hay un intercambio. ¿Por qué? Porque el tener un bonus por cada naranja extra que tú coseches te va a motivar más, porque tú puedes ganar más por cada unidad. Entonces hay que balancear esto. Un salario fijo es más seguro, sin embargo, tiene menos incentivos y un bonus tiene más incentivos, sin embargo, corre más riesgo. Y esto depende mucho de las preferencias de riesgo de cada agente y por eso puede ser más eficiente para unos agentes que para otros. Es muy dependiente del contexto qué tipo de mecanismo de incentivo es el mejor. Ya. Aquí hablamos del principio de intensidad de incentivo, que quiere decir cuándo es mejor utilizar un bonus, por ejemplo, cuando el agente tiene costos de esfuerzo muy bajo, cuando le cuesta muy poco aumentar una unidad más de producto a la gente, un bonus es muy eficiente, o cuando el esfuerzo de la gente, cuando el agente pone un esfuerzo, genera un cambio muy grande en el beneficio del principal, pues eso también requiere un bonus, es recomendable poner un bonus. O cuando el riesgo es muy bajo. Cuando, por ejemplo, yo dije que una sequía en el caso de la cosecha de naranjas es muy poco probable, es decir, no ha habido una sequía en 10 años, pues en ese caso también es muy bueno pues tener un bonus. Perfecto. El principio de información lo que quiere decir es que toda la información que nos puede dar una idea de cuál es el esfuerzo que está poniendo un agente debe ser utilizado en la generación del contrato. Por ejemplo, una evaluación relativa. No solo cuánto tú produces, pero también tal vez relativo a cuánto la otra persona produce, puede dar un mejor estimado de cuál es el esfuerzo que pone cada trabajador. Entonces, en el principio de información quiere decir que si esto te da información de en realidad el esfuerzo de la persona, es una buena idea ponerlo en el contrato. Que bueno, aquí pues ustedes también me podrían hacer una crítica, que en el mundo real los contratos son mucho más sencillos,
y no hablamos de evaluación relativa, evaluación individual y luego por grupos y todo, pero esto es algo que hablaremos en un minuto. Ok, tengo preguntas en el chat. Buenos días. Listo. Bueno, esto fue la parte de incentivos individuales, la parte de un bonus individual por unidad. Y vimos este ejemplo, que es el ejemplo más famoso en esta empresa de parabrisas, en el cual todas las personas ganaban un pago por hora y luego se cambió a un pago por parabrisas y aumentó la producción un 44%, un montón. Y esto fue dado por dos cosas. Número uno, porque la gente pues se motivó, porque podía ganar más por cada parabrisas que hacía, que reparaba. Entonces esto aumentó un 22% y el otro 22% fue dado por efectos de clasificación. ¿Qué son los efectos de clasificación? Como en esta empresa se puso este incentivo por unidad, la gente que es más productiva dice, no, pues yo quiero trabajar ahí, si me van a recompensar por hacer parabrisas más rápido, mejor, pues yo quiero trabajar ahí porque yo me quiero ganar más dinero. Entonces ese tipo de gente que es más productiva va a esta empresa y por eso en esta empresa mejoró la producción. La mitad porque la gente pues empezó a trabajar más y la otra mitad porque la gente que no era muy productiva se fue y gente más productiva fue atraída a esta empresa. Eso se llaman efectos de clasificación. Espero que se haya entendido porque esto es algo que veremos más adelante. Efectos de clasificación. Espero lo recuerden. Bueno, y esta es la tabla en la que, bueno, esto es todo lo que acabo de explicar. Sí, pero como dije, ¿cuándo aplicamos un bonus? Sí, dime, Selena. Creo que otra vez se quedó parado porque solamente está en la parte donde dice suposiciones críticas del modelo PA. De verdad. Una tabla y no se ve nada. Verán, hagamos algo. Un segundito. Muchas gracias, Selena. Voy a cerrar la presentación y voy a compartirla de nuevo. Ok, un segundo. Muchas disculpas. Ya, espero. ¿Ven resultados empíricos? ¿Me puedes confirmar? Ya, muchas gracias. Y si yo muevo, pueden ver la siguiente. Ahorita estamos en un gráfico. Sí, ahí sí. Ahí sí se ve. Efecto de desplazamiento. Perfecto, perfecto. Listo. Por favor, me hacen saber si se queda la pantalla colgada. La verdad, no, esto no me había pasado antes, está un poco extraño. Pero bueno, muchas gracias. Continuemos. Ya, entonces, como dije, un bonus por unidad puede ser muy eficiente para ciertos casos, como por ejemplo en esta empresa de parabrisas. Sin embargo, pues hay que ser muy cuidadosos porque puede tener ciertas implicaciones para las personas que están bajo este bonus. Por ejemplo, una que ya dijimos, creo que fuiste tú, Selena, que me recordaste, es verdad, la gente se puede romper bajo presión. Es verdad que sí, que es muy bueno dar un bonus a la persona para que pues, se vuelva más productiva. Sin embargo, pues hay gente que por querer abarcar tanto, hacer tanto, pues se puede romper bajo presión. Y también tenemos que tomar mucho en cuenta la motivación intrínseca, porque existe un efecto de desplazamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya, ¿sí se cambió la pantalla? ¿La diapositiva? Perfecto. Sí, esta es la parte de motivación intrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? Yo le expliqué en la clase anterior. María de Lourdes, ¿me podrías ayudar? ¿Recuerdas qué es la motivación intrínseca? Buenos días. Buenos días, Máster. Le escucho como entrecortado. Sí, ¿recuerdas qué es la motivación intrínseca? ¿Te refieres a la realización de acciones? No, la definición de motivación intrínseca, ¿qué es? Hace referencia a toda aquella que viene en forma de recompensas, premios o elementos que se obtienen de manera externa a la actividad. No, eso es la motivación extrínseca. Intrínseca quiere decir que viene de uno mismo. Es el hacer las cosas por el gusto de hacer las cosas, porque uno se motiva desde adentro. Creo que pusimos el ejemplo con un chico la clase anterior en que yo le dije, pues, ¿qué te gusta hacer? Y me dijo, a mí me gusta jugar básquet con mis amigos. Y lo que hablábamos es que pues nadie le paga por hacer eso, él le gusta hacer eso, entonces él salía a hacer eso gratis porque, bueno, él le gusta y él igual está haciendo un esfuerzo porque sale pues a entrenar o a jugar, pero solo lo hace sin ningún pago, sino porque le nace de dentro suyo. Eso es la motivación intrínseca. Es una motivación para hacer algo sin nada externo, sino que sale de dentro de uno mismo.
Bueno, y para hacer relación con esto, la motivación intrínseca se ve mucho en el mundo real, por ejemplo, en ciertas acciones, como las donaciones. La gente dona o busca donaciones por pura motivación intrínseca, no porque se les paga. Bueno, en muchos casos sí se les paga, pero se hizo este experimento en el cual se mostró que a unos niños, cuando se les mandaba a buscar donaciones, si ellos no se les daba ningún pago, pues consiguieron $238 de donaciones. Sin embargo, cuando se les empezó a pagar un porcentaje por cuántas donaciones ellos conseguían, pues el número de donaciones empezó a bajar. Y esto es porque pues un incentivo puede traer también información. Si tú estás haciendo algo gratis solo por motivación intrínseca y te empiezan a pagar, puedes pensar que, o sea, me deben pagar por esto y yo estoy haciéndolo gratis, entonces vas a bajar tu producción. Y esto se ve mucho. Entonces hay que ser muy cuidadosos con qué tipo de qué tipo de actividad estamos tratando de incentivar, ya que hay actividades que no requieren un incentivo. Y es mejor a veces no pagar nada que pagar muy poco. Como pueden ver en el segundo ejemplo, hacer un test de IQ, pues puede ser algo novedoso, algo curioso, pues ver tu nivel de IQ. Entonces, lo que pasó en este experimento, pues los niños que no se les pagó nada por hacer el test de IQ, hicieron 28 preguntas, mientras que cuando se les empezó a pagar solo pues 10 centavos por pregunta, pues bajó el número de preguntas, porque como dije, pues ahí los incentivos traen información. Y cuando se les pagó bastante, pues de ahí sí mejoró. Que sí, un incentivo funciona, como dije, sin embargo, pues si se va a pagar muy poco, a veces es mejor no pagar nada. Listo. Continuando, vimos de la misma manera este experimento en el cual unos padres que iban a ver a sus niños tardes en las guarderías, cuando se puso una multa, pues tuvo el efecto totalmente contrario y más bien empezaron a llegar más tarde, que es de nuevo por lo que dije antes, que cuando uno hace las cosas por motivación intrínseca y se le empieza a pagar, o en este caso a multar, es como que, estaba haciendo esto gratis y ahora me están pagando, entonces, pues no, en este caso, pues no pueden, bajaron su rendimiento, es lo que quiero decir, dejaron de ir. Y una vez incluso se quitó la multa, pues se quedó alto porque ya se quedó muy alto las veces que los padres llegaban tarde porque ya pues esta información ya estaba en los cerebros de los padres. Listo. Vimos también esta parte de romperse bajo presión, este experimento en India que hicieron con gente de un pueblito en India en el cual les pusieron a hacer ejercicios matemáticos y de IQ abstractos y les pagaron, como dije, por el sueldo de un día, el sueldo de 2 semanas y el sueldo de 6 meses solo por hacer estos juegos y se dieron cuenta que pues los que mejoraron más su rendimiento fueron lo de la compensación más baja, es decir, un día, más los que tuvieron la compensación muy alta, pues se rompieron bajo presión. Disculpe, doctor Díaz, estoy recibiendo muchas solicitudes para entrar a la, a la clase de estudiantes. ¿Usted los está aceptando o Sí, debo yo los aceptarlos estoy yo? aceptando poco a poco. Ok, perfecto, sí, porque no le estaba presionando y pensé que se estaban quedando fuera los estudiantes. Ok, bueno, perfecto. Continuando. Sí, y haciendo un énfasis aquí en esto de romperse bajo presión, se hizo el mismo experimento con estudiantes del MIT para que pues no digan, sí, es gente de a lo mejor, pues sin muchos estudios. Se hizo este experimento con gente con los estudios más altos, se podría decir que las personas más inteligentes, y se vio exactamente lo mismo. Y algo también curioso, que un incentivo muy alto sí funciona, pero cuando la actividad es mecánica, como por ejemplo presionar una tecla o, bueno, cosechar naranjas puede ser también un buen ejemplo. Sin embargo, cuando es una actividad que requiere un poco más de demanda cognitiva, como resolver ejercicios matemáticos o laberintos o cosas que requieren más de más pensamiento, pues ahí la gente tiende a romperse más bajo presión. Entonces hay que distinguir mucho en qué tipo de actividad estamos tratando de incentivar. Y esto todo estamos hablando recién de incentivos individuales. Pues pasamos, también vimos esto de los incentivos y la imagen, que hay veces que esa presión social de que, sí, la gente piensa que voy a hacer esto solo por dinero, pues puede tener un efecto contrario con los incentivos. Como vimos en este caso, pues los incentivos actúan de la manera esperada cuando son privados, es decir, en este caso una persona que está presionando una tecla para donar a una causa buena. Si se le da un incentivo por presionar la tecla, es decir, también una ganancia a la persona, pues aumenta el rendimiento cuando es privado. Sin embargo, cuando se le muestra al público, pues el rendimiento baja.
porque pues hay esta presión social de que ya no lo estás haciendo por buena voluntad, sino lo estás haciendo por dinero. Así que pues hay que ser muy cuidadosos también en qué tipo de actividades y tener muy en cuenta el valor de la imagen. Ok, vimos una última parte sobre los incentivos y marcos, incentivos individuales, en el cual vimos en esta empresa china que se les puso un bonus, ellos ganaban por hora y se les puso un bonus, pero se les puso en dos tipos de condiciones. La condición de recompensa, en el cual, pues si ellos ganaban $12, se les pagaba un extra de $10 por hora, si es que pasaban un cierto número de producción, y al otro grupo, pues era lo mismo, solo que se les dio $22 de serie, y si no pasaban ese número de producción, se les quitaba. Es exactamente lo mismo, pero lo que encontraron fue que los que estaban en la condición de castigo, pues aumentaron su producción un poquito más por esto de que la gente tiene una versión a pérdida, que mucha gente, pues, el cambio absoluto en utilidad de recibir, de que te quiten algo, es mayor a recibir algo del mismo valor. Que hicimos el ejemplo, me parece, con María de Lourdes, cuando le dije que si se le regalara un peluche o que si le quitara un peluche que ella tiene, es el mismo valor de objeto. Sin embargo, ella me dijo que le quite un peluche, pues sería más doloroso. En términos absolutos, esto sería mayor que haberle regalado un peluche. Así que, pues, la mayoría de las personas, siendo igual que María Lourdes, aversas a las pérdidas, utilizar este tipo de incentivo en este formato de castigo, pues es un poco más eficiente y mejoraría un poco más la producción. Como pueden ver, pues mejoró un 1%, sin embargo, esto es totalmente gratis porque era el mismo tipo de incentivo. Luego hablamos del segundo tipo de incentivo, que es la producción en equipo, cuando, pues, como vemos en el mundo real, la mayoría de gente no trabaja sola, sino en un equipo, como en el básquet, 5 jugadores en la cancha o varios profesores en la universidad. Y no se puede, pues, compensar a una persona por su propia producción, porque la producción dependerá de todo el equipo. Y una de las opciones es, pues, compensar a todas las personas en base a la producción de todo el equipo. Y esto lo explicamos con un modelo matemático, que es igual el modelo del principal y el agente, pero con varios jugadores, en el cual, pues, lo que mostramos es que cuando, se incentiva por producción en equipo, el esfuerzo se empieza a erosionar en el número de participantes que estén dentro de este equipo. Como pueden ver aquí, como se pueden dar cuenta, en el ejercicio anterior de incentivos individuales, el esfuerzo era igual a P, es decir, al precio, y era un incentivo muy fuerte, porque se lleva todo. Sin embargo, en este caso, como son dos personas, el esfuerzo va a ser igual al precio, o sea, el bonus, pero dividido para dos. Así que es la mitad de fuerte que si fuera una sola persona. Y esto va decayendo en el número de integrantes. ¿Por qué? No sé si recuerdan, ¿qué pasa en la producción en equipo? ¿Cuál es una desventaja de la producción en equipo? Aquí a lo mejor Luisa me puedes ayudar. Y así para darte una pequeña ayuda, me acuerdo que puse el ejemplo de cuando te toca hacer una presentación en el colegio o en la universidad y te toca con un grupo, con alguien que no trabaja. ¿Cómo se llama eso? El parasitismo. Sí, exacto. Entonces, ese es el problema de la producción en equipo y por lo cual, como pueden ver aquí, es ineficiente si se aplica solo de esta manera. Hablamos del problema de parasitismo y dimos estas tres soluciones al problema de parasitismo. Una de las soluciones es poner un bonus muy, muy alto. Si yo les digo que en el grupo, pues, en el grupo, una presentación, la nota va a ser que se gradúen. Esa nota depende todo. Pues ahí hay un incentivo más alto para que todos trabajen. Así que ese puede ser una solución al problema de parasitismo. Otra sería una evaluación de rendimiento comparativo o relativo, es decir, la producción de uno relativo a la otra persona, o rankear las personas, o que las personas se evalúen entre ellas, que eso se ve mucho también cuando te toca calificar a tus compañeros en un trabajo en grupo, o interacción repetida, que quiere decir, pues, cuando se pone en el grupo varias veces para poder poner un castigo a la persona que pone poco esfuerzo. Esos serían tres soluciones para el problema de parasitismo que se pueden aplicar fácilmente. Perfecto. También les traje un par de resultados empíricos sobre la producción en grupo, en específico este torneo en el cual, pues, en unas tiendas de ropa
acá en Holanda, si no estoy mal, se les puso a competir en grupos porque empresa vendía más por un bonus y esto aumentó la producción en un 17%, pero también dependía si es que el manager era del mismo género que la mayoría de la gente en su equipo. Así que, bueno, esto les puede explicar que la producción grupal sí puede funcionar también en diferentes contextos. Como pueden ver en este caso, la competición en grupos ayudó a mejorar el rendimiento. Otro curioso, en este caso, pues tenían competición individual en el cual se te pagaba $25 si ibas determinado número de veces al gimnasio o se te ponía en un grupo con otra persona y si los dos iban, bueno, igual en promedio el número de veces se les pagaba estos $25. Lo que se encontró es que la condición grupal, de nuevo, el incentivo en grupo fue más eficiente, mejoraron mucho más, de un 9 a un 17%. Sin embargo, la gente prefiere más trabajar solo. ¿Y por qué? ¿Y por qué sería esto? Porque en la condición grupal, las personas que estuvieron en la condición de grupo no les gustaba estar en el grupo, ya que este incentivo agregado se dio porque ellos sentían la presión social de tener de no decepcionar a la otra persona, de no sentir culpa. Y esto también puede pasar en la producción en grupo, así que depende, como dije, del contexto, la producción en grupo podría ser eficiente, como en este caso. Sin embargo, esto solo funciona cuando el esfuerzo de cada persona es mesurable, es medible, porque si tú no puedes saber pues, cuánto consume, cuánto produce la otra persona, cuánto esfuerzo le pone, no tienes ninguna manera de saber, pues la otra persona pues, puede que no haga nada, porque tú no puedes saber. Así que siempre y cuando puedas ver el esfuerzo de la otra persona, este tipo de producción en grupo sí podría ser eficiente. Listo, luego hablamos de la evaluación de rendimiento comparativo, que es una de las soluciones a cuando hay un agente que es adverso al riesgo, y también porque un contrato óptimo es costoso para la empresa. Darle todo el bonus a una sola persona, como dije, para que para que se lleve todo el residuo, como hablamos en el ejemplo de las naranjas, o sea, que una empresa te diga, si todo lo que tú coseches y vendas te llevas tú, es muy costoso. Así que una de las soluciones es la evaluación de rendimiento comparativo, en el cual vimos con este sistema, en el cual el bonus no solo depende en cuánto tú más produzcas que la otra persona, pero cuánto menos también, es decir, es un bonus y una penalidad, pero haciendo este tipo de bonus podemos llegar al mejor esfuerzo, al esfuerzo óptimo. Como pueden ver, el esfuerzo sería igual al bonus. Y tiene propiedades muy atractivas. Como les dije, los trabajadores tienen este incentivo para trabajar fuerte. Como pueden ver aquí ya el bonus no está dividido para el número de trabajadores. Y el pago del bonus es cero, porque la penalidad es pagada al que produjo más. Así que el incentivo de los que están arriba, de los que producen más, será pagado por los que producieron menos. Este tipo de contrato puede hacer esto. Y en este tipo de contrato también el salario base es positivo. Así que este es un muy buen tipo de contrato. Sin embargo, también tiene sus desventajas que las hablaremos en un segundo. Ya, otro tipo de evaluación relativa son los torneos. ¿Qué es un torneo? Es básicamente poner a varios jugadores compitiendo por un premio. Y es comúnmente usado en las organizaciones. Como pueden ver, en la mayoría de organizaciones pues tienen una distribución vertical en la cual puede ser promovido, hay una jerarquía que se llama, y los mejores trabajadores reciben un bonus, y los peores trabajadores son despedidos. Todo esto es un ejemplo de torneo. Y un torneo, como les dije, puede ser también muy eficiente. Así que también calculamos el modelo matemático sobre torneos, en el cual utilizamos esta función de aquí, PI, que sería la probabilidad de que tú ganes el torneo. Y como pueden ver, la probabilidad de que tú ganes el torneo es menor a mayor cantidad de gente. Y utilizando esta función en la utilidad, calculamos que el esfuerzo es igual a, bueno, esta función de aquí, este término de aquí, que nos dice dos cosas, que son, bueno, creo que sentido común y son fáciles de ver. Número uno, B es el valor del premio y es positivo. Eso quiere decir que entre más alto sea el premio, entre más alto sea la recompensa, va a haber mayor esfuerzo, que es verdad. Y segundo, que que el esfuerzo baja en el número de integrantes. ¿Por qué? Porque entre más personas haya, pues hay un menos incentivo para poner esfuerzo porque tienes menos probabilidades de ganar. Y creo que les puse el ejemplo
a dos de ustedes, diciéndoles, si me encuentran, ¿cómo se dice esta palabra en inglés? Les doy $5. Pero luego digo, ahora, si entre todos me buscan la palabra, pues hay menos probabilidades de ganar, entonces menos gente va a tener ese incentivo. Así que a mayor número de integrantes, pues se necesita un premio más alto. Yo creo que eso podría, y es lo que vamos a ver en la segunda parte, en la de resultados empíricos, que sí, pues en las empresas muy, muy grandes, los CEOs de estas empresas muy, muy grandes son los que más ganan. Y bueno, podría ser, y esto tiene que ver con esto, como les digo, entre más grande sea el equipo, pues para generar un mejor esfuerzo deberíamos tener un premio más grande. Listo, esto es lo que, bueno, lo que acabé de decir ahora. Y aquí les traigo pues lo que les acabé de decir, que se hizo pues este experimento, perdón, este estudio en Dinamarca con 2.600 ejecutivos de 210 empresas, en las que se demostró que las empresas que tienen una mayor división vertical, es decir, pues estas opciones a promociones son las que tenían mejor rendimiento a las empresas que tenían una distribución más horizontal, que tiene, bueno, que sería una manera de comprobar esto de la teoría de torneos de la que estoy hablando. Sí, estos son otros ejemplos interesantes en el cual, bueno, pusieron a unos individuos a hacer ejercicios matemáticos en individual y en equipo y no encontraron ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque se encontró que en la condición de equipo, la gente que ponía menos esfuerzo, este menos esfuerzo era compensado por otros participantes que ponían esfuerzo extra para compensar por esto, que también se ve mucho. Así que, pues, esto sería una cosa que podrían tomar a consideración cuando ustedes quieran implementar un tipo de incentivo en grupo. Listo. Ya, sí, este es otro ejemplo en el cual en este estudio lo que se demostró, que también es muy importante, es que los torneos también sufren de estos efectos de clasificación, que si recuerdan, como expliqué en el ejemplo de este estudio en la empresa de parabrisas, los efectos de clasificación es que la gente más productiva entra a este tipo de mecanismos, ya que sienten que van a poder ganar. Así que los torneos también aumentan producción por efectos de clasificación, ya que personas más productivas van a querer entrar a este tipo de empresas, por ejemplo, si sienten que van a poder ser promovidas ahí o llegar a un rango más alto. Listo. Ok, y aquí de nuevo vamos a hacer una pequeña discusión. Como les digo, las evaluaciones relativas son muy buenas, o en grupo también, o este tipo de torneos, pero ¿cuáles serían unas de las desventajas de un torneo, por ejemplo? ¿Cuál es una desventaja de un torneo en una empresa? Raúl, ¿cuál crees que sea una de las desventajas de un torneo en una empresa, de este sistema de promociones? Que se puede acabar muy rápido, ¿no? ¿A qué te refieres? Porque, o sea, es un torneo, ¿verdad? O sea, por llamarlo así, pero, o sea, ¿cómo explico? Mira, te voy a poner un ejemplo. Digamos que aquí entre todos están trabajando para el doctor Díaz y solo uno de ustedes va a ganar el año. Entre todos, va a ganar el año, o sea, va a ganar su diploma, entre todos. ¿Cuáles serían unas desventajas de eso? La ventaja es que obviamente los demás compañeros no van a poder graduarse o pasar el año con el profesor Díaz. Ya, ahora digamos, tú, ¿cómo te sentirías si es que están entre ti y otra persona? ¿Tú le ayudarías a esa persona? No, la verdad. Ajá, bueno, mira, ese es uno de los problemas. Hay sabotaje y falta de cooperación. Es verdad, esto se ve mucho en las empresas. Pues por este tipo de torneos, sí ayudan a mejorar el esfuerzo, es un incentivo, motiva a la gente. Sin embargo, pues hay sabotaje. O sea, si yo puedo ganar superando al resto o si no, saboteando su rendimiento. Pero es que Máster no tiene más opciones, pues si estamos hablando de que uno solo puede ganar, es obvio que yo no voy a cooperar con ninguno más. Más bien por mi lado que se caigan todos. Exacto, exacto. Entonces, esto tiene que ser, es como dije al inicio, este tipo de incentivos, de mecanismos son muy dependientes del contexto. Entonces, si usted está buscando, está en un contexto en el que solo usted le interesa el esfuerzo de las personas y que ellos den
lo mejor para ganar el premio, un torneo puede ser muy eficiente. Sin embargo, si estamos hablando de una empresa que fomenta la participación en equipo, pues un torneo no sería óptimo, ya que la gente no cooperaría. Por ejemplo, digamos que en un equipo de básquet solo se le va a pagar al que hace más puntos. Pues cada uno va a jugar individualmente y no va a querer pasar el balón, no se va a poder jugar bien. Eh, ese sería el problema. Entonces, cuando estamos hablando de actividades que en realidad necesitan una colaboración en equipo, un torneo no sería óptimo. Sin embargo, si estamos hablando de algún otro tipo de actividad, como en una empresa, para promover a las personas, en una empresa en la que no se necesite cooperación, pues un torneo sí sería muy eficiente. Ese sería el punto aquí, el punto clave. Pero sí, es verdad lo que dices tú, María de Lourdes. Ajá. Otra desventaja es que también los empleados podrían coludir. Podrías tú haber dicho, Raúl, pues si están entre la otra persona y yo, pues voy a hablar con esa persona y le voy a decir, saquemos los dos la misma nota y a ver qué pasa. Nos tienen que pasar a los dos. Ajá, esto pasa mucho. Y aquí pues hablamos de este estudio que era muy curioso, en el cual pues había una evaluación relativa en una granja de cosecha de naranjas, me parece que este sí era de naranjas, en el cual pues se pagaba a la gente en base a lo que el resto de personas cosechaba. Entonces todos estos trabajadores pues ya tenían hablado, vamos a cosechar 100 al día y nada más y todos ganamos lo nuestro. Así que, ¿qué pasó? Llegaron, hicieron este experimento en el cual cambiaron a cada uno ganando, les pusieron el incentivo individual, es decir, $1 extra por cada naranja que ellos cosechaban y la productividad aumentó entre un 50 y un 70%, o sea, una bestialidad, una locura. Eso quiere decir que si tú tenías de 2 trabajadores podías despedir a uno y vas a tener incluso más producción. Algo así, o sea, es algo loquísimo. 50-70% es mucho. Así que como dije de nuevo, depende mucho del contexto, qué tipo de incentivo puede ser el mejor. Y esta es una de las desventajas de un incentivo relativo, porque la gente puede coludir. Y la gente que son amigos, pues tienen todavía un incentivo más grande para coludir. Sin embargo, la colusión solo se da si es que tú puedes observar si puedes observar a los otros trabajadores, si tú les puedes ver, verás, no cogerás más naranjas, solo si se puede ver, si se les puede observar, pues hay este tipo de colusión. Si ellos no pueden observar la producción del resto, pues no va a haber colusión. Sí, Jonathan, haces un muy buen aporte y es lo que vamos a hablar ahorita, que son las preferencias de competición. Un torneo, pues, es una competición. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que vemos es que no todos somos iguales, todo el mundo tiene un tipo diferente de personalidad. Hay gente a la que le gusta competir más, pero hay otra gente que detesta competir, que en realidad no le gusta, que prefiere pues estar solo, hacer sus cosas, pero no le gusta para nada competir. Entonces un torneo pues puede ser un poco injusto para este tipo de personas y se han hecho varios estudios, por ejemplo estos dos que les traigo aquí, en el cual pues se puso a hombres y mujeres a hacer ejercicios de matemática en 2 tipos de condiciones. La una condición se les daba pues $1 por cada ejercicio de matemáticas que resolvían y en el otro se les daba un torneo en el que resolvía más ejercicios, ganaba por ejemplo $20. ¿Qué es lo que encontraron? Que a los hombres les gusta más competir y se ponían más en el torneo. Si se les daba a elegir qué ellos querían, se ponían más en el torneo. Y mujeres que resolvían lo mismo o hasta más, pues porque no les gustaba competir tanto, pues se quedaban en la condición individual. Entonces, no solo es que los torneos también atraen a gente más productiva, también pueden repeler a las personas que no les gusta competir. Así que debemos ser muy cuidadosos con esto. Y bueno, y aquí también estábamos hablando de este tema un poco más polémico, que ha sido citado en varios lugares, en el cual, pues, en base a estos estudios, pues, justifican que haya menos mujeres en posiciones ejecutivas, ya que se dice que las mujeres tienen menos preferencia para competición. Sin embargo, como les dije, esto fue un experimento en un laboratorio y un experimento en laboratorio tiene validad interna muy alta. Quiere decir que estas conclusiones que sacaron sí son ciertas para este grupo de personas. Sin embargo, no tiene mucha validad externa. Quiere decir que estas conclusiones pues no pueden ser o a lo mejor no serían no se podrían encontrar en otro tipo de población. A lo mejor pues esto no pasaría aquí en Ecuador o no pasaría no sé, en China, porque la gente pues es diferente en todos lados. Y es lo que yo dije, que en mi tesis yo encontré que las mujeres eran más competitivas que los hombres en el grupo que yo investigué. Así que pues hay que tomar este tipo
de experimentos también con mucho criterio y entendiendo bien, pues, cuál fue el contexto en el que se hizo y si es que este contexto si estas conclusiones se podrían aplicar a otros contextos. Perfecto. Así que aquí nos quedamos en la última clase. Y creo que es un buen momento para tomar un pequeño descanso de 10 minutos para avanzar con la última parte, que es discusión. Así que, bueno, voy a poner 10 minutos exactos y regresamos en 10 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta en este break, pues me la puede hacer.
Listo, si por favor podrían, vamos a empezar en 30 segundos, si por favor podrían activar sus cámaras. Muchas gracias. Hay mucha gente que nunca ni he visto, por favor, si podrían activar sus cámaras. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Henry. Listo, vamos a seguir. Aquí les tengo una pequeña pregunta. Bueno, hemos visto muchos incentivos, hemos visto que son muy eficientes en muchos casos, incluso les traje varios estudios que demuestran que sí, que los bonuses grupales, individuales, relativos o torneos son muy eficientes, pueden mejorar mucho el esfuerzo de un trabajador, mucho su motivación, pero si ese es el caso, ¿por qué la mayoría de las personas gana su salario en un esquema de salario fijo? ¿Por qué creen que es esto? Odalis, a ver si tú me puedes ayudar, dándome tu opinión. Hola, Hola, buenos días. buenos días. ¿Me Sí, puedes repetir? es una pregunta de opinión. Sí, mira, que hemos visto muchos sistemas de incentivos, incentivos individuales, incentivos grupales, relativos, torneos, y vimos que son muy eficientes en muchos contextos, incluso les traje estudios donde demuestran que sí pueden aumentar la producción mucho, pero si entonces ese es el caso, ¿por qué la mayoría de las personas gana su salario en un esquema de salario fijo? ¿Por qué? Allá. ¿Eso lo dio la semana pasada? ¿O No, vamos a verlo ahora. Esto es como más de tu ahora? opinión. Ajá, ¿por qué crees que la Allá. mayoría de gente gana eh, su dinero en salario fijo? Bueno, algo Mm, ya he hablado. como algo como un sueldo básico, se podría Ajá, decir. ajá. ¿Por qué la mayoría de Ah, gente gana un sueldo básico? a ver. La verdad es que no, o sea, hay personas que ganan, yo tengo entendido que hay personas que ganan sueldo básico y teniendo, digamos, un título profesional. Bueno, es un ejemplo mi hermana. Mi hermana es ingeniera comercial y ella gana, o sea, no gana lo que tiene que, se debería ganar, sino gana un sueldo básico. Pero yo creo que eso es dependiendo de cada empresa. O sea, bueno, el dueño de la empresa donde trabaja mi hermana, bueno, es una persona que no considera pues, a los empleados y de paso los explota. Pero como hoy en día no hay trabajo, entonces, eh, ¿qué más se podría tocar? O sea, o quedarse sin trabajo o ganar lo que nos dan, pues. Y ahora, cambiando un poco la pregunta, así es solo opinión, porque aquí no, Ya. bueno, no hemos visto eso aún, así que no hay ni bien ni mal. Pero ¿por qué tú crees entonces que el jefe de tu hermana no solo le paga un salario básico y no le paga un bonus para que ella trabaje más? ¿O no le da un bonus a todo su grupo? ¿O un torneo? Porque es tacaño. Bueno, no sé, la verdad. Bueno, sí es tacaño realmente, la verdad. Bueno, no sé, la verdad, creo que es porque no le conviene, porque de ahí él sí tiene bastante entrada. O sea, él sí le entra, digamos, bastante dinero en lo que son las farmacias, porque tiene una cadena de farmacia. Pero de ahí, no, de ahí, o sea, no sabría decirle, solamente, o sea, no sé, o sea, pienso eso, no sé si estaré mal. Bueno, tranquila, sí. Ahorita voy a explicar por qué, pero muchas gracias por tu aporte. Ya. Bueno, la mayoría, la respuesta de esto son dos. Y ya hemos viniendo un poco hablando de esto. Número uno es las tareas múltiples. Hasta ahora hemos hablado, sí, de incentivos individuales, incentivos grupales, pero siempre hablamos de un solo tipo de producto. Por ejemplo, hablamos de, en este caso, de una persona que recoge naranjas y la clase anterior hablamos de una persona que vendía entradas a un festival. Pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, este cosechador de naranjas no solo tiene que cosechar naranjas, pero digamos que también guineos, plátanos? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Y qué pasa, digamos, si ahora a él cosechar guineos le cuesta la mitad de lo que le cuesta cosechar naranjas y los dos le pagan $1 por cada fruta? ¿Cuál creen que él va a recoger más? ¿Naranjas o plátanos? Naranja. No, acabo de decir que plátanos le cuesta la mitad de recoger.
la mitad de esfuerzo. Plátano. Recoger plátano. Exacto. Entonces, en este caso es difícil pues poner un incentivo porque pues tiene que hacer varias tareas. Entonces, encontrar un incentivo que balance estas dos tareas es más difícil, porque también esto es subjetivo, pues el costo de cuánto le puede costar lo del plátano, lo de recoger plátanos. Y para poner un ejemplo todavía un poco más complicado, en una empresa, pues uno no solo tiene que hacer una cosa, tiene que hacer un millón cosas. Y también otra más importante es que no se puede medir el esfuerzo. Es muy difícil medir el esfuerzo. Como dije, bueno, en este caso, eh, en naranja sí, pero por ejemplo en una universidad, como dije, por ejemplo, ¿cuál sería mi aporte para que ustedes se gradúen? O de una sola clase para que ustedes se gradúen. Es muy difícil medir en realidad el aporte de una sola cosa en el rendimiento global. Aquí les tengo unos ejemplos un poco más concisos. Por ejemplo, un empleado en una empresa de manufactura tiene que producir un volumen. A ver, estas son las tareas del productor, del empleado de manufactura. Primero tiene que producir un volumen alto de cualquier producto que tenga. No sé, yo que sé, pasta dental. Segundo, tiene que asegurarse que la producción sea de muy buena calidad. Y tercero, tiene que manejar con cuidado que la maquinaria con la que trabaja. ¿Cómo se puede buscar un incentivo que incentive estas tres cosas? ¿Cómo se puede hacer eso? Es muy difícil, es muy complicado. O a lo mejor sí se podría hacer, pero aparte sería difícil de entender para el pobre empleado. O por ejemplo, en un profesor. Un profesor, pues ¿cómo puedes cuantificar qué es lo que tiene que hacer un profesor? Un profesor te enseña habilidades, conocimiento, pero también promueve la curiosidad y fomenta habilidades sociales. ¿Cómo se puede incentivar estas tres cosas, hacer un sistema de incentivo para que pasen estas tres cosas? Es bastante difícil. Entonces, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces en tareas múltiples lo que pasa es que un incentivo en una dimensión puede ser un desincentivo en otra dimensión. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo del profesor, ¿qué pasaría si solo se le paga al profesor por las notas de los exámenes de los estudiantes? Entonces, el profesor solo le va a interesar que si tú aprendas los contenidos, pero a lo mejor no le importa pues que tú te lleves con tu grupo o, por ejemplo, que no te importe el tema, como dije. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Así que hay muchas dimensiones que son difíciles de medir, como dije. Así que se necesita este principio de la compensación igualitaria, que ¿qué es lo que dice? Que el retorno de cada actividad tiene que ser el mismo. Como dije, si antes estamos hablando de que le cuesta la mitad recoger un plátano que recoger una naranja a este trabajador, pues se le debería dar un bonus de solo 50 centavos para el plátano y de $1 para la naranja, porque ahí sería igual entre los dos. No sé si me explico. Sin embargo, pues esto es muy difícil de hacer en el mundo real. Así que ha habido varios estudios y sobre todo el más importante que creo que es este de aquí, por Holmstrom y Milgrom en 1991, que nos trae 4 suposiciones adicionales que son muy importantes. Número 1, que a las personas les gusta trabajar hasta cierto punto. Esto habla de la motivación intrínseca. A las personas sí les gusta trabajar. Nadie creo que le gusta estar de vago toda su vida, como diría mi padre. Pero sí, a las personas les gusta trabajar, pero solo hasta cierto punto. Y los incentivos son necesarios solo para incentivar a las personas a poner más esfuerzo aparte de ese punto. Sin embargo, los trabajadores también son indiferentes a las tareas y están dispuestos a seguir las preferencias del principal. No siempre existe este conflicto de intereses en el cual el trabajador quiere hacer lo que le dé la gana, sino muchas veces el trabajador sí es indiferente y quiere seguir las órdenes de su jefe. Y bajo estas 3 suposiciones, los salarios fijos son frecuentemente óptimos. No son lo más óptimo, el primer mejor, pero sí son bastante óptimos. Ellos solucionan todos estos problemas. Si es que hablamos de estas 3 suposiciones. Y si se dan cuenta, pues estas cosas aplican a muchas situaciones del mundo real. Esto es algo que pasa pues en la mayoría de actividades. Así que, bueno, como dije, esto explica muchas características de los contratos en el mundo real. Así que el pago por unidad es óptimo y da el mejor esfuerzo siempre y cuando la calidad también pueda ser monitoreada.
Porque si hablamos de, como dije en el otro caso, de un trabajador de una empresa de manufactura, si se le dice que produzca, no sé, la mayor cantidad, si se le paga por cuántas tubitos de pasta dental va a producir, pues también puede dejar la calidad de lado. Eso es algo que vamos a ver en un segundo. Y también un incentivo por unidad es importante si es que la cooperación y el trabajo en equipo no son importantes. Como dije antes, un torneo puede ser muy, muy eficiente. Sin embargo, si la cooperación y el trabajo en equipo son importantes en ese trabajo, pues es mejor no poner un torneo, pues porque va a generar sabotaje o colusión en esa empresa. Bastante seguro. Así que por todas estas cuestiones, pues un salario fijo pues puede ser óptimo también. Así que, ¿ustedes por qué creen que las personas ponen esfuerzo con un salario fijo si es que no tienen ningún cambio con el producto? Aquí, Alison, si me puedes ayudar tú. ¿Por qué crees que la gente pone esfuerzo con un salario fijo? Bueno, Un salario ¿me básico. escucha? Sí, O sea, porque ya ellos tienen, o sea, su salario fijo y dependiendo de eso es su esfuerzo, o sea, ya porque, o sea, saben que van a tener su remuneración, dependiendo de su trabajo, de lo que estén haciendo. sí, pero en un salario básico no importa si tú recoges 1000 naranjas que si recoges 100 porque pues no cambia con tu producción. No cambia ¿Por qué? el, Ajá, pero el entonces tú, salario. ¿por qué tú, ajá, no cambia? Entonces tú, ¿por qué recogerías más de lo que debe recoger? ¿O por qué crees que la gente trabaja con un salario fijo? ¿O pone esfuerzo, pone más esfuerzo? Pero a veces es por la permanencia también. Al menos Ah, lo que Sí, o pasa. sea, por la eficiencia y dependiendo para dar una buena imagen al jefe. Para ajá, que lo eso es dejen una. por eficiencia y no por producción, sino por la eficiencia y el empeño del trabajador. Sí, exacto. Un salario fijo también tiene muchos incentivos implícitos. Y uno de esos es, como tú dices, pues la, estos incentivos de rendimiento implícitos, y creo que María Lourdes también lo dijo, que hay un riesgo de ser despedido, que es también como un castigo. También que los salarios incrementan con antigüedad. Si tú te quedas más tiempo en una empresa, pues puede ser que tu salario incremente con el tiempo. Y también que hay la promesa de ser promovido. Así que un salario fijo muchas veces no viene solo va a ser el mismo salario básico para toda tu vida. Entonces tiene estos incentivos por detrás. Y también porque la gente trabaja por un salario fijo, porque como dije antes, hay motivación intrínseca. Si se aplica esa suposición que hablamos anteriormente, a la gente sí le gusta trabajar hasta cierto punto. Entonces, un salario fijo pues sí puede ser óptimo porque a la gente sí le gusta trabajar. Y segundo, que también es muy importante, y esta es la que creo que más se aplica a mí, es por reciprocidad. A mí no me gusta que me den nada gratis. A mí si me dan algo me gusta devolver el favor. Entonces, esto también se ve mucho en el mercado laboral. Y hay incluso varios estudios que demuestran que los trabajadores ponen un esfuerzo muy alto cuando se les paga bastante por reciprocidad. Bueno, veo que hay varias preguntas. Puede ser por evadir impuestos. Bueno, responde, si tienen alguna una de estas preguntas en el momento, solo me pueden interrumpir para discutir porque pues, me demoro mucho leyendo las preguntas en el chat. Entonces las responderé en el break, las que me dejen en el chat. Pero si quieren hacer algún aporte a la clase, pues siéntanse libres de solo hablar. Ok, ahora vamos a hablar sobre los incentivos perversos. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué creen que son los incentivos perversos? Brian, ¿a ti qué te suena? ¿Qué crees que son incentivos perversos? Algo que me digan que si no rindo lo suficiente me van a despedir. Ajá, no necesariamente, Mm. pero es una respuesta muy curiosa. Raúl, ¿a ti qué te suena incentivos perversos? La verdad, lo mismo que dijo el compañero, o sea, es como que si no cumples ciertas metas o ciertos propósitos que te pone la empresa, pues te votan o te multan, ¿no? Ok, voy a pedir otra opinión. Clara, ¿a qué te suena un incentivo perverso? Buenos días. Buenos días. Es más o menos cuando es un incentivo que tiene un resultado no intencionado o no deseado. Sí. Perfecto, excelente, muy bien, Clara. Esa es la respuesta correcta. Según Wikipedia, un incentivo perverso
es un incentivo que tiene un resultado no intencionado y no deseado, que es contrario a los intereses de los propulsores del incentivo. Es decir, los incentivos perversos son un tipo de consecuencias imprevistas. Bueno, como hemos visto, los incentivos importan mucho, pero debemos asegurarnos que estamos incentivando lo deseado y no otra cosa aparte. Es mejor no incentivar nada que incentivar lo incorrecto. Y les voy a dar un par de ejemplos. ¿Qué pasaría si a las universidades se les empieza a pagar por el número de diplomas que ellos dan? O mejor, a los doctores se les paga por cada proceso médico. Que bueno, esto sí me ha pasado, de hecho. Me recuerdo haberme ido con mi hermana una vez que estaba enferma a una clínica y pues porque se cobra por proceso médico, le hicieron 1.000.000 de exámenes y luego me tocó pagar una factura enorme. Bueno, o lo que se dice comúnmente, ¿qué pasa si se hace un pago por obra a los albañiles? ¿Qué pasa en todos estos casos? Pues hay otros factores que se descuidan. ¿Ustedes qué creen que pasaría en una universidad si se paga por un diploma? Se paga por cada diploma que se da. Selena, ¿tú qué crees que pase? Se podrían dar diplomas así a cualquiera, creo que así no lo merezca. Claro, se descuidaría mucho la calidad. Entonces, muchas veces los incentivos logran literal lo contrario de lo que se espera. Por ejemplo, aquí hay este atleta que se llama Sergei Bubka, que este atleta es un atleta de estos que saltan con, no estoy seguro cómo se llama, barda, si alguien sabe el término, ese palito que le clavan, la rocha, ajá, creo que sí. Bueno, ¿ah? Sí, máster, sí, garrocha. Ya, perfecto, sí. Entonces, este salto con garrocha, esta persona rompió su récord mundial 16 veces. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Ustedes por qué creen que siguió rompiendo su récord tantas veces? A lo mejor él nunca saltó tan alto como podía, pero pues él tenía el incentivo de pues no dar su mejor esfuerzo y ya les ganaba el resto y el siguiente año pues venir y romper otro récord porque pues ganaba más prestigio, más fama cada vez que rompía otro récord. Entonces no tenía esa motivación para, para alcanzar su mejor rendimiento. O otro un poco más curioso, en el siglo XIX, varios paleontólogos estadounidenses viajaron a China para recoger fósiles. Bueno, y se fueron a pueblitos así rurales en China y les pagaban y les ofrecieron a los campesinos, no sé, $10 por cada fragmento, por cada pedacito de fósil que les traían. Entonces, ¿qué pasó? Pues al inicio les traían pedazos grandes o huesos completos, pero luego los campesinos se pusieron las pilas y dijeron, no, pues si me están pagando por cada pedacito, empezaron a romper los huesos y a llevarles un pedacito por un pedacito por un pedacito, porque claro, o sea, así mejoraban su ganancia. Y obviamente eso destruyó pues los fósiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos incentivando porque puede ser que tenga un efecto totalmente contrario al que estamos esperando. Y ahorita vamos a ir ya a uno de los últimos temas de esta parte de economía organizacional, que es la parte de medidas versus objetivos. Y en particular vamos a hablar de la ley de Goodhart. La ley de Goodhart lo que dice, que les voy a traducir, es que cuando una medida se convierte en un objetivo o un target, deja de ser una buena medida. Por ejemplo, esta es una empresa de producción de clavos. Si tú mides a la gente por el número de clavos que producen, si tú dices que ese va a ser el objetivo que ellos deben alcanzar, producir más clavos, pues ¿qué vas a recibir? Más que seguro, 1.000 clavos enanitos. Entonces tú dices, no, ahora voy a medir la calidad de los clavos por cuán pesados son. Entonces, ¿qué vas a obtener en ese caso? 3 clavos pesados enormes. Entonces, como pueden ver, ninguna de estas dos opciones son óptimas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Como dije, una buena medida no es necesariamente un buen objetivo. Y aquí, nuevamente citando Wikipedia, creo, cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. En otras palabras, cuando establecemos un objetivo específico, la gente tendrá a optimizar para ese objetivo sin importar las consecuencias. Y esto genera problemas cuando descuidamos los otros aspectos, igualmente importantes de una situación. Por ejemplo, en un call center, un ejemplo de un call center exitoso es el número de llamadas que ellos hacen. Eso es una medida de un buen call center. Sin embargo, si un gerente trata de poner el objetivo para pagar a los empleados el número de llamadas que ellos hacen, pues
ellos van a hacer más llamadas, pero lo más seguro es que van a descuidar la calidad. Van a hablar con cualquier cliente, si no le responde, bueno, el siguiente, bueno, el siguiente, el siguiente. Entonces, como pueden ver, era una buena medida de éxito, sin embargo, cuando se convierte en un target, pues pierde todo su poder. O por ejemplo, exámenes. Un examen sí puede ser una buena medida de cuánto has estudiado. Sin embargo, cuando un examen se vuelve solo para sacar una nota, o sea, sacar una buena nota en el examen se vuelve el objetivo, pues lo que pasa aquí, lo que vemos mucho por ejemplo, en colegios o en el tipo de exámenes que no son, que no tratan de medir tu conocimiento, lo que hace la gente es, ay, perdón, se dejó de compartir, pero bueno, lo que hace la gente es solo de estudiar para sacar la nota y nada más. Un segundo, voy a regresar a la pantalla, perdón, se acaba de ir. Ya, perfecto. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me puede confirmar alguien si pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. Sí, Sí, sí. sí, César. Ya. Bueno, haciendo la última parte de lo que estoy hablando, que sí, cuando una buena medida una buena medida de algo exitoso, cuando se vuelve un objetivo, pierde todo su poder. Y esa es la ley de Woodhart. Y para que recuerden, lo más fácil es ese ejemplo de los clavos. Si tú mides a la gente por ejemplo, el número de clavos que produce una empresa de clavos es una buena medida de cuán eficiente es la empresa. Sin embargo, si tú empiezas a medir a tus empleados por el número de clavos que ellos producen, a pagarles por eso, pues te van a hacer 1000 clavos, 1 millón de clavos enanitos. Y si por el contrario tú dices, no, ahora voy a medirles por cuán pesados son los clavos para que sean de buena calidad, pues te van a hacer unos mega clavos. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando vuelves a una medida, a un objetivo. Hasta aquí, que es toda la parte de incentivos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? Vi que había unas en el chat. Sí, dime, Raúl. Profe, yo tengo una consulta. A su opinión, ¿los incentivos son buenos o son malos? O sea, a lo general, por lo general, o sea, hablando de todo tipo de incentivos. Pues creo que esa es una de las lecciones de las que debemos sacar de esta clase, que los incentivos son buenos, pero son muy dependientes del contexto. Como dije, creo que el ejemplo más claro es el que puse hace un rato, que si tú estás en una empresa en la que es muy importante el trabajo en equipo y la cooperación, por más bueno que sea un torneo para mejorar el esfuerzo, pues a lo mejor no te conviene ya que va a generar que los trabajadores se saboteen entre ellos o que no haya ese espíritu en equipo. Así que un incentivo puede sí ser muy bueno, pero depende de qué estás tratando de conseguir. Esa sería creo que la lección la mejor lección. O por ejemplo, si tú estás en una situación en la que sí puedes medir la producción de cada participante, tú sí puedes ver qué es lo que está produciendo cada persona, como en manufactura que se puede observar, o el ejemplo que dije en agricultura. Ahí es muy buena idea pues poner un bonus por unidad, porque así la gente sí se motiva. O en el caso de que estás viendo una acción que se lleva mucho con la motivación intrínseca, como buscar donaciones, en ese caso, pues a lo mejor no te conviene poner un incentivo porque vas a erosionar la motivación intrínseca de la persona. Entonces, depende mucho del contexto y de la actividad. Y eso es lo que quiero que se queden de esta clase. Que todos los incentivos y todos los estudios que hemos visto son herramientas. Sin embargo, no hay una que sea la mejor para todas. Son muy dependientes de cada situación. Entonces, ustedes lo que deben hacer es analizar cuál situación es la que tienen enfrente, qué es lo que están tratando de conseguir, cuáles son las cosas importantes y conforme a eso, pues elegir el mejor tipo de incentivo. Y hay veces que incluso en esos casos, como pudieron ver, pueden darse la situación de que están haciendo un incentivo perverso y van a obtener algo diferente. Entonces también es a veces incluso un poco de prueba y error. Pero bueno, creo que ese sería el punto clave. Espero que haya podido resolver tu pregunta, Raúl. Sí, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora vamos a ir pues a la segunda parte. ¿Me pueden decir por favor si pueden ver la pantalla?
Sí. Se cambió. Ahorita debería haber dos cuadros. Economía Sí, máster, organizacional. sí. Perfecto. Listo. Entonces ya, ahora que ya terminamos toda la parte de economía organizacional, todo lo de incentivos, que espero que les haya gustado esta clase, que tiene mucho que ver, que como les dije, es la parte, para mí, creo que mi parte de dominio más grande, porque es lo que yo seguí en mi maestría. Ahora, pero bueno, ahora vamos a seguir con la parte de organización industrial y mercados, que también es un tema que me gusta bastante y a lo mejor un tema en el que muchos de ustedes se van a sentir más familiarizados, ya que tiene que ver con mercados. Perfecto. Entonces, sí, esta sería la tercera clase. ¿Qué es la organización industrial? La organización industrial es un campo o área del conocimiento de teoría que investiga las empresas, los medios de producción, límites entre las estructuras de las empresas, los mercados, economía y producción. Trata asuntos como la competencia perfecta, el coste de transacción y acciones gubernamentales o reguladoras. Principalmente la organización industrial lo que estudia son los mercados. Espero recuerden desde la primera clase, creo que una de las primeras cosas que dije, un mercado es donde productores y consumidores se encuentran a intercambiar. Así que el concepto central que vamos a utilizar aquí en esta clase es el poder de mercado. ¿Qué es el poder de mercado? El poder de mercado es la habilidad de una empresa, habilidad con H, disculpen, la habilidad de una empresa de vender productos a un precio mayor de su costo marginal. Perfecto. Entonces, el poder de mercado. Bajo competición perfecta, que estoy seguro que es un tema que ya lo han visto, el poder de mercado no existe. ¿Por qué? Porque las empresas cobrarían un precio que es igual a su costo marginal, es decir, no tendrían ningún beneficio o un beneficio igual a cero, y en ese caso pues no tendrían ningún poder de mercado, porque como dije, el poder de mercado es la capacidad de cobrar un precio mayor al costo marginal. Pero para que exista la competición perfecta, hay muchas suposiciones que deben ser realizadas, que deberían estar establecidas. Estas son 4. La primera es que las empresas son seguidoras y aceptadoras de precios. Eso quiere decir que ninguna de las empresas puede afectar el precio. Todas tienen pues que solo aceptar el precio que está dando en el mercado. Segundo, que no existe diferenciación de productos, que todos los productos son homogéneos. Tercero, que no existe ninguna barrera de entrada en el mercado. Y cuarto, que hay información perfecta, que todo el mundo sabe todo sobre los precios, sobre los costos. Sin embargo, pues como podrán ver, casi nunca, muy raro, estas 4 condiciones o incluso solo una de estas se observan en el mundo real. Y casi todas las empresas tienen mucho o un poco de poder de mercado. Así que hoy vamos a tratar de responder estas preguntas. Primero, ¿cuándo adquieren más poder de mercado las compañías o las empresas? Y cuando las compañías adquieren el poder de mercado, bueno, sus decisiones se vuelven estratégicas cuando una compañía tiene poder de mercado. ¿Y cómo modelamos esto? Y también, ¿qué nos dice la teoría económica sobre cómo interactúan estas empresas o qué interacciones son buenas para el bienestar o cómo podríamos regular este poder de mercado en las empresas? Todo esto tiene que ver con organización industrial y es lo que vamos a ver el día de hoy. Perfecto. Así que, ¿cómo adquieren más poder de mercado las empresas? Aquí, pues, quiero de nuevo hacer una pequeña discusión. Cristina, si tú me puedes ayudar, ¿cómo crees que una empresa puede adquirir más poder de mercado? Y para guiarte, pues, podrías relajar una de las suposiciones que acabé de decir hace un minuto sobre competición perfecta. Buenos días. ¿Cómo? Buenos días, sí. ¿Cómo crees que las empresas adquieren más poder de mercado? Es decir, ¿cómo crees que ellas pueden cobrar precios más altos? No sé, no le estaba prestando atención. Henry. Bueno, Henry, creo que te va a salvar. Dime, Henry. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Pues haciendo unas buenas estrategias de marketing y publicidad, pues así, o sea, ¿cómo le digo? Hacer un buen proceso de desarrollo en la publicidad, pues no, así uno puede cobrar, por ejemplo, personas que venden comida. Si uno hace una presentación pobre, obviamente no va a poder cobrar lo que en realidad vale su producto, pero en cambio si uno muestra una presentación buena, pues ahí sí va a haber un mejor pago, pues no, la gente lo va a ver con más estética su producto y van a pagar lo que uno pide. Perfecto, no, sí, excelente, Henry. Eso es de hecho una de las respuestas. Brian,
Dime, Yo creo que podrían obtener más poder de mercado influyendo bajando costos de producción y, y tratando de dar más barato que la competencia, bajando mm, costos de producción y ya estarían influyendo en el precio también. O pueden un tipo de monopolio más o menos. Son pues los sí, que el mercado tendría. es una buena idea. Eso podría ser un ejemplo, a mi consideración, de em, diferencia de producto, porque si es el mismo producto pero es más barato, pues sería una pequeña diferencia. Pero sí, es una buena respuesta. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra idea de cómo se puede, cómo las empresas adquieren más poder de mercado? Siendo el único que provee el servicio, dice Jessica. Sí, esa es otra muy buena. Em, Henry, sí, ¿tienes otra idea? Henry. Ya, por ejemplo, eso que decía de abaratar los costos de producción, pues no me parece, porque así bajaría un poco la calidad del producto y no Sí, sería bueno, bastante competitivo. eso depende, porque, por ejemplo, podríamos hablar de que la empresa baja sus costos descubriendo un mejor proceso de hacer el producto y sin sacrificar calidad. Pero sí Entonces, O, sería, o también, o también buscando, por ejemplo, alternativas diferentes de buscar la materia prima, pues más barata, por ejemplo, un mejor distribuidor, ¿no? sí, pero sí sería la única empresa que produce dicho producto, no importa o si es un producto de consumo necesario, no importa si subamos el precio, se va a seguir consumiendo. sí, bueno, o sea, un producto que tenga una demanda inelástica del precio, lo que vas a decir. ¿Alguien más creo que levantó su mano? Sí, solo pueden hablar, sí, porque no puedo ver sus cámaras, entonces solo siéntanse en la libertad de hablar. Eliminando la competencia. Muy buena, muy buen aporte. Esa es una de las razones. Y bueno, ya para no hacer más introducción, sí, o sea, las empresas quieren poder de mercado y están tratando activamente de aumentar su poder de mercado, porque a mayor de poder de mercado, pues se puede aumentar el precio o a su vez aumentar su beneficio. Una de estas es la colusión. Si las empresas pues se ponen de acuerdo en poner un precio juntas, pueden aumentar su poder de mercado o de nuevo, como dijimos, de bajar dos empresas, podrían bajar su precio mucho y botar al resto de empresas del mercado, que sería la segunda parte, reduciendo el número de competidores, que esto se puede hacer, pues en este caso, por tres maneras. Fusión de empresas, pues si dos empresas se fusionan, bajaría el número de competidores, y en este caso, pues si tienen más, aumentaría también su poder de mercado, porque el poder de mercado se combinaría. También una adquisición, si una empresa más grande compra una empresa más pequeña, o tácticas predatorias, que es principalmente por precio. Creo que es el ejemplo más fácil, cuando una empresa baja los precios tanto que los competidores o las empresas entrantes no pueden, no pueden soportar este precio, no pueden poner un precio tan bajo que terminan, no pueden perder tanto que terminan saliendo del mercado, y luego en el siguiente periodo, pues las empresas que estaban ahí, que pusieron estas tácticas, pues de nuevo vuelven a aumentar su precio porque serían las únicas en el mercado. Este es otro ejemplo, como alguien aportó, reduciendo el número de competidores. También innovación, como dijimos, sí, bajando los precios, si encuentran un mejor método de producción o mejor materia prima o materia prima más fácil de conseguir, esto sería un tipo de innovación, y esto también podría dar un poder de mercado a las empresas, ya que pues podría o aumentar o mejorar la calidad o bajar el precio y a su vez traer pues más personas interesadas por el producto. Otra sería diferenciación de producto. Eh, la gente varía en gustos y pues el diferenciación de producto pues te podría dar una demanda determinada de personas que les guste tu producto. También, como dijeron, marketing y publicidad, ese fue un muy buen punto. Una buena campaña de marketing puede pues mejorar o hacer el valor de tu producto más evidente, por ende dándote un mejor precio, aumentando tu poder de mercado. O también relaciones a largo plazo con los clientes, que esto tiene que ver pues con una parte que vamos a ver ya más adelante, que es el lobbying, que también la influencia pues podría ser parte de adquirir poder de mercado.
pues tenemos otra que a lo mejor no a nadie se le ocurrió, pero es la regulación gubernamental. Patentes o copyright, las patentes dan mucho poder de mercado. Hay una discusión que la verdad en este momento no recuerdo, no creo que haya una respuesta correcta, fue más una discusión que tuvimos en clase. A su criterio, ¿creen que estaríamos más avanzados como sociedad si no existiesen las patentes a que sí existiesen ahora que existen las patentes? Alguien que me puede dar solo una pequeña opinión sobre esto. Anthony. Podría ser que sí, porque si que todos tienen acceso a las patentes, podríamos tener más innovación. Sí, bueno, Y mira, es lo que pasa ahora. Alguien descubre un producto y saca una patente y por eso puede producir, solo esa persona puede producir el producto por, yo que sé, 10 años, 20 años. Entonces, esto hay dos lados. Esto le da un incentivo pues a los científicos para tratar de descubrir algo y porque saben que van a tener la patente y que van a actuar como un monopolio más o menos por 20 años. Sin embargo, pues esto restringe a la gente para no poder usar este producto para desarrollarlo más allá por la patente o por el copyright. Entonces, estos son los dos lados. A tu criterio, ¿qué opinas de este tema? sí, dije que por supuesto que sería mejor si que no hubieran las patentes, porque así tendríamos mejores avances y las personas, todos tendrían acceso a las patentes y se podría mejorar la producción o mejorar el método. Bueno, pero en ese caso, entonces, los científicos dirían, pues, ¿para qué voy a trabajar y descubrir algo si es que lo descubro y ya me lo van a robar? Te digo, es un tema súper complicado, la verdad no encontramos una respuesta y es algo que se sigue estudiando de si las patentes, pues, nos ayudan a avanzar como sociedad, a encontrar más descubrimientos científicos en productos o a la verdad nos están retrasando. Es algo, creo que curioso y les quería hacer una pequeña Porque, discusión aquí por si les interesa el tema. porque nadie lo haría por bien común, ¿verdad? ¿Perdón? Todos, todos buscan un beneficio. Exacto. Bueno, ha habido países que ellos determinan, o sea, el país, el gobierno determina cuáles son las partes en las que se debe eh, desarrollar, en las que se debe investigar. Sin embargo, las fuerzas del mercado, como dije en la primera clase, son más fuertes y a veces incluso un poco más, eh, o sea, investigan lo que se debe investigar. Las fuerzas del mercado pueden ser un poquito más eficientes que el gobierno. Es muy difícil determinar, pues, dónde se debe hacer este tipo de inversiones para, pues, avanzar. Así que es bastante difícil. Pero bueno, como dije, les quería traer esto más como una pequeña discusión, por si les interesa el tema, pues, que lo discutan, no sé, con sus amigos, parientes, o que investiguen más sobre el tema, porque es algo, como les dije, que aún no se ha encontrado una respuesta muy eficiente. Bueno, como dije, regresando al tema, las patentes dan poder de mercado a las empresas. Como dije, si una empresa descubre un producto y se le da una patente, pues podría actuar como un monopolio por varios años. O licencias, como por ejemplo para ser un médico. En Estados Unidos necesitas una certificación de una junta médica y solo esa persona pues puede practicar medicina en ese caso. Así que es como, de nuevo, un pequeño monopolio, o bueno, tendría poder de mercado este médico o prohibición de competición, como en Estados Unidos, pues el servicio postal es el único que puede pues, manejar cartas, es de nuevo eh, como un monopolio, es establecido por el gobierno también puede establece varios monopolios, o lobbying, que quiere decir cabildar, me parece el término en español, que es cuando un grupo de personas influyentes, perdón, se organiza para presionar a favor de determinados intereses. Puede ser un grupo de presión. Y creo que un ejemplo aquí para entender, para los que no saben lobbying, bueno, intenté buscar este ejemplo, pero no lo pude encontrar, pero fue un ejemplo que me dio una profesora hace varios años. Me hablaba de un rey ruso o de un presidente ruso que él no le gustaba una palabra en su idioma porque creo que él no la podría pronunciar o no le gustaba el significado, así que él quería eliminar esta palabra del mundo. Entonces, ¿qué hizo? Pues él tenía varias influencias, personas de poder, así que fue a la Real Academia de la Lengua y borró esta palabra del diccionario.
Aparte, pues instauró una ley que cualquier persona que decía esta palabra iba a la cárcel y poco a poco se fue perdiendo la palabra y nunca más nadie usó esta palabra en Rusia. Entonces, es poder de influencia. Eso es el lobbying, utilizar la influencia para un determinado fin. Y eso también puede dar poder de mercado. Un pequeño ejemplo podría ser, digamos que tú tienes una empresa que hace sorbetes. Y digamos que eres la única empresa, tú inviertes en una tecnología de hacer sorbetes sustentables o sorbetes de, yo qué sé, de papel. Y vas y tú tienes, digamos que eres amigo de la esposa de Lazo. Y le dices, y ahí haces presión para que ponga un estándar en que los únicos sorbetes que se van a utilizar ahora en adelante en el mercado son sorbetes sustentables. Entonces, eso te daría una posición como de monopolio porque tú eres la única empresa que ha invertido en esta tecnología. Y por medio de estas influencias, de este lobbying, pues podrías conseguir eso. Entonces, también se puede conseguir poder de mercado por medio del gobierno. Ya. Pero ¿cuáles son las consecuencias del poder de mercado? ¿Ustedes cuáles creen que son estas consecuencias a nivel social o a nivel de eficiencia? Luisa, a ver si me ayudas. O Brian. Bueno, Luisa y de ahí Brian. Es que no todas las personas tienen la posibilidad de, pues, de entrar al mercado. ¿A qué te refieres? Mm, Pues porque ciertas Bueno, empresas para ayudarte un poco, ¿cuál es la consecuencia de que haya monopolios, de que una empresa pueda cobrar precios tan altos? de que las personas no tienen accesibilidad al producto, o las que tienen pocos ingresos, podría ser. No, muy buen aporte. Esa es una de las razones. Y bueno, Brian, que alzaste la mano por ahí. Que cuando una empresa tiene bastante poder de mercado, o en el caso, como usted dijo, una de las consecuencias de tener monopolio es que no se pueda contratar a mucha gente, esté produciendo menos de lo que podría producir la empresa, como es peso muerto, creo que se llama. Es, que tenga la capacidad de producir unas 100 unidades y contratar unos 50 trabajadores, pero como tiene poder de mercado o es el único producto, sube el precio del producto, produce menos cantidades y contrata menos gente. Ese es un muy buen aporte, Brian. Gracias, porque no lo había escuchado y nunca lo había pensado de esa manera, pero tiene mucho sentido. Muchas gracias. Es un muy buen aporte. Sí, pero bueno, podríamos hablar de que eso también podría ser una especie de pérdida de eficiencia, que bueno, es la principal, la que hablamos y la que siempre vemos en manera gráfica, que es una de las consecuencias del poder de mercado. ¿Qué es esto? Bueno, cuando una empresa tiene poder de mercado, hay una transferencia del excedente del consumidor al productor, porque entre el precio sea más bajo, pues va a haber un mayor excedente del consumidor, y si el precio es más alto, pues va a haber un mayor excedente del productor. Hay una transferencia en este caso. Pero también hay muchas ineficiencias. Cuando los consumidores dejan de comprar, esto se llama ineficiencia distributiva, que es lo que me parece Luisa aportó. Y también hay ineficiencia productiva, que es menos presión para reducir precios, que bueno, que se va, creo que de la mano con lo que dijiste tú, Brian, que bueno, si ellos pueden cobrar precios altos, pues ya están, no tienen un incentivo de mejorar la calidad o bajar los precios, pues porque no tienen competencia que resolver o con la que competir, valga la redundancia. O bueno, menos presión para innovar, que va de la misma manera con esa, que si le está funcionando, pues para qué cambiarlo. Eh, Ineficiencia dinámica se llama, y perdonen el doble N, eso es inglés. Y incentivo de lobbying al gobierno, creo que aquí está el ejemplo de lo que dije antes, que si tú tienes un nuevo producto que nadie más tiene, pues tienes este incentivo para tratar de cambiar las leyes y hacer tu producto un estándar para ganar esa posición de mercado. Hay un incentivo para hacer eso cuando hay poder de mercado. Este mercado. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico de siempre. Tenemos, bueno, en el axis Y tenemos el precio, en el axis de X tenemos cantidad, la línea
y de la elección, si se corta en algún momento, pues me dicen. Pero bueno, si tenemos un precio que sería el precio del monopolio, y como pueden ver, desde la línea de la demanda al precio, entre el consumidor, digamos, la número uno, cuando vas a comprar algo y dices, qué ofertón, y te llevaste y dices, yo hubiera pagado mucho más, como cuando hay descuentos, ese es tu excedente. Y el excedente del productor básicamente es el bienestar, el beneficio. Y como pueden ver, aquí hay una pérdida de eficiencia, que esta pérdida de ineficiencia sería ineficiencia distributiva, que es lo que hablamos de un segundo, que es que mucha gente, muchos consumidores no alcanzan a comprar el producto porque tiene un precio muy alto, o no tienen acceso al producto, como dijo Luisa. Y bueno, y esta de aquí solo sería la definición matemática, función cuadrática de la diferencia entre el precio y el costo marginal. Perfecto. También hay una ineficiencia productiva. Esto quiere decir que no hay un incentivo para innovar y bajar el precio. Como pueden ver, pues digamos que estamos en este punto en el que el costo marginal de este monopolio sería este CM con esta comita. Entonces tendríamos esta situación, excedente del consumidor, excedente del productor y una pérdida de eficiencia. Sin embargo, si es que hubiese competencia, este monopolio tendría un incentivo para bajar su costo, o tendría la capacidad de bajar su costo más. Por ende, podría ganar más este monopolio. Bueno, a lo mejor el consumidor se quedaría igual, pero igual existe una pérdida por no bajar el precio. Así que todo esto de aquí igual se vuelve una pérdida de eficiencia, ya que pues nadie se está llevando este excedente que se podría realizar, que en este caso sería el productor. Perfecto. Así que bueno, vamos a empezar a hablar ya un poco de mercados. Primero va a ser un monopolio. Como les dije, cuando unas empresas tienen poder de mercado, podemos empezar a analizar sus decisiones estratégicas. Así que un monopolio es un productor que tiene 100% de la cuota del mercado. Por ejemplo, las utilidades como el gas, la electricidad, el agua o el metro. Creo que en Ecuador es un muy buen ejemplo. Hasta el tiempo que yo estuve allá, pues solo había un solo proveedor de electricidad, nadie más, y bueno, eso es un monopolio. O las farmacéuticas por las patentes, como dije antes, o libros también, cuando tienen un copyright, pues también pueden actuar como monopolios, son unos ejemplos. Y aquí pues podemos ir un poquito más rápido, porque ese es el ejemplo que les traje en la semana número 1, de cómo resolver un ejemplo de monopolio, pues en la que tenemos nuestra demanda, tenemos nuestros costos, que en este caso será un costo marginal, y para resolverlo tenemos que hacer la demanda inversa, que es básicamente poner esta función en términos de, bueno, como la P a un lado, como el precio, y luego utilizamos esta función de aquí para calcular el beneficio, que es solo el margen de contribución, es decir, el precio menos el costo marginal, por el número de cantidades vendidas y menos el costo fijo. Y con esto podemos calcular, con esta función, una vez que utilizamos la demanda inversa, podemos maximizar el beneficio para sacar la cantidad que nos ayudaría a maximizar este beneficio. Y una vez calculamos la cantidad, pues es tan fácil como poner esta cantidad en la demanda inversa para calcular el precio, y con eso ya podemos calcular el beneficio, que a su vez el beneficio sería el excedente del productor, como hablamos hace un minuto. Ya, como pueden ver, aquí está el mismo gráfico que hicimos antes, y estos son todos los datos que ya habíamos calculado, y en la primera clase les enseñé, pues para mí la manera más fácil de calcular los excedentes del consumidor y del productor, que es la manera gráfica. Pues como pueden ver, son solo simples áreas geométricas, un triángulo que es base por altura dividido para 2, en este caso un rectángulo que es solo base por altura, y en este caso pues es lo mismo. O pueden calcular todo el triángulo y luego restar pues las otras dos áreas, que es lo que hicimos en este caso para calcular ambos. Y pues aquí salió el mismo número, por ejemplo, como el beneficio, y este sería el bienestar. Sí, esta es la segunda parte de cómo calcular la pérdida de eficiencia, que es lo que dije ahora. Pues si ya tenemos calculadas las dos áreas, es tan fácil para encontrar este triángulo de aquí, es tan fácil como restar estas dos áreas, es geometría básica, que para mí es la parte más fácil. Y todos estos puntos cómo encontrar, ya se los enseñé en la primera clase, así que pues si necesitan regresar, pues ahí tienen el video para, ahí tengo explicado más a fondo cómo resolver este tipo de ejercicios de un monopolio.
Perfecto. Ahora vamos a empezar en oligopolios y luego vamos a ver estos dos tipos de modelos clásicos de mercados. Oligopolios básicamente cuando hay más de una empresa en el mercado, pero no hay competición perfecta. ¿Qué es la mayoría de mercados? Como les dije, pues en realidad en el mundo real la mayoría de empresas tienen aunque sea un poco de poder de mercado. Y para analizar este tipo de interacciones tenemos dos modelos clásicos. Número uno es el modelo de Bertrand, que es competición de precio. Y segundo es el modelo de Cournot, que es competición por cantidad o la capacidad de producción. Bueno, creo que este es un buen punto antes de empezar ya a ver los ejercicios y los diferentes mercados, de tomarnos un pequeño break de 10 minutos. Así que bueno, pondré el cronómetro y nos vemos en 10 minutos. De nuevo, si tienen cualquier pregunta en el break, me la pueden hacer, yo voy a estar aquí. Yo tengo una pregunta por para el máster. Lo que pasa es que ingresé una hora tarde, que si la situación que sea puedo tener la mitad de la asistencia en la clase. Nada más. No. Pues creo que eso podrías hablar con el doctor Díaz, no estoy seguro. La parte de asistencia, pues él está encargado. No, eso no. Sí, en cuanto a la asistencia, esta se registra en los 30 primeros minutos de la clase. Esa es la asistencia de entrada. Y en los 30 minutos finales de la clase, la asistencia de salida. Recordarles que se dará un certificado de participación y de aprobación. Bueno, primero el de participación para aquellos que hayan completado al menos el 70% de asistencia. Y de aprobación para aquellos que a más de completar el 70% de asistencia han hecho las diferentes actividades y tareas que más adelante habrá en el curso. Eso es lo que le puedo mencionar al respecto, Brian. Ya, profe.
Listo, por favor, empezamos en 30 segundos. Si me pueden ayudar de nuevo activando las cámaras. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Alison y Noelia. Eso, muchas gracias. Por favor, las cámaras. José Alberto Díaz, ya está. Doctor Díaz, listo. Raúl, listo. Muchas gracias, Brian. Ok. Ya. ¿Me pueden, por favor, decir si siguen viendo la pantalla? Estamos en competición de Bertrand. Sí se puede ver. Ya, muchas gracias. Ok, vamos a seguir. Entonces, como dije, este es un modelo clásico de oligopolio en el que hay más de una empresa en el mercado, pero no hay competición perfecta, es decir, ambas empresas o algunas de las empresas tienen poder de mercado y se aplica a la mayoría de mercados en el mundo real, como ya expliqué anteriormente. Así que este es uno de los modelos clásicos. ¿Qué es esto de la competición de Bertrand? Es competición de precio cuando las industrias tienen capacidades de producción o cantidad flexibles. ¿A qué me refiero con esto? Son este tipo de productos que se pueden producir en una cantidad enorme sin ningún problema. Por ejemplo, software. Pues el software solo se lo puede copiar y pasar, así que no tiene, bueno, me imagino que tiene más complicación que eso. Sin embargo, no es que sea un recurso renovable no renovable que tenga un límite de producción, o seguros o servicios bancarios. Generalmente son más servicios que productos en sí, que productos físicos, quiero decir, por ejemplo, software. Ya, ¿y qué suposiciones vienen en esta competición de Bertrand? Primero, que hay dos o más empresas activas en el mercado, que cada empresa puede servir la demanda completa del mercado a cualquier precio. Como dije, si es software, pues a todo el mercado le pasa el software y ya, le vende el software. Perdón. Ok. Bueno, que la variable estratégica que estamos hablando es el precio, es decir, las empresas decidirán en su precio y con eso pues, afectarán su posición en el mercado. Que las empresas van a interactuar solo una vez, que todas las empresas tienen los mismos